nosotros aquí en Fórmula Noticias, como cada semana, como cada jueves, debate entre partidos políticos y entre representantes mujeres de los partidos políticos, por lo que agradezco muchísimo a Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación de Morena, que nos acompañe aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Camila? Bien, bien, contenta de estar acá contigo, Juan. Andrea Gonzaga, en representación de Movimiento Ciudadano, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Saludos a todas como cada jueves. Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias, Juan. Un placer estar contigo y con tu auditorio. En algunos minutos se integra Alejandra Reyes, secretaria de Fortalecimiento Interno del Partido Acción Nacional. Le agarró el tráfico. El tema, usted que nos escucha dirá, pues, ¿de qué van a hablar en una mesa de partidos políticos en esta semana? Sí, vamos a hablar de ese tema. El comandante de la 30 Zona Militar en Tabasco, Miguel Ángel López Martínez, informó que desde febrero fue girada un orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad en el gobierno de Tabasco cuando era gobernador, el actual senador Adán Augusto López. Anda prófugo, el exsecretario de Seguridad. Está señalado, está acusado de ser líder y fundador de la barredora de este grupo de la delincuencia organizada que ha azotado al estado de Tabasco, a varios municipios. Camila Martínez, ¿cuál es la postura del Partido Morena ante esta situación que se da a conocer, que es importante que se dé a conocer, que no se esconda, que no se guarde abajo de la alfombra? Por supuesto, por supuesto, y es muy importante, como lo dijo hoy la Presidenta de la República en su conferencia matutina, que la Fiscalía General del Estado dé a conocer absolutamente todo lo que está, lo que sucedió con este caso, ¿no? Desde cuándo se comenzaron estas investigaciones, etcétera. Y sí decirte, pues, que nuestro partido, pues, está, yo creo que dando el buen ejemplo, ¿no? Porque ya se hizo un procedimiento en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ya se le detuvieron sus derechos políticos, ¿no? Y bueno, pues estamos en proceso también de, ¿cómo se llama? De excluirlo ya del padrón de nuestro partido político, ¿no? Sí decirte que yo creo que nuestro movimiento, nuestro partido, no tiene cabida para tener a este tipo de personas y que, por supuesto, pues vamos a estar siempre del lado de las investigaciones, porque pues en Morena no podemos caer en eso que hemos criticado de procesos que se dieron, por ejemplo, en el Partido Acción Nacional, cuando el caso de García Luna, que hubo un encubrimiento, donde vimos, por ejemplo, al propio Felipe Calderón, donde vimos a Kenia López Rabadán, donde vimos a Vicente Fox queriendo justificar, queriendo minimizar, diciendo que estaba haciendo García Luna un perseguido político, ¿no? Morena no va a caer en eso, ¿no? Todas nuestras autoridades han sido muy determinantes con la posición que han tomado, ¿no? No hay cabida para impunidad en el caso de Morena. Sofía Carvajal, del Partido Revolucionario Institucional, el micrófono es tuyo. Gracias, Juan. Bueno, pues este caso es un clarísimo ejemplo de cómo el crimen organizado está entrelazado y bien infiltrado en el partido Morena. Es increíble que un gobernador como Adán Augusto Gómez lo fue, haya... López. Adán Augusto López haya puesto a un secretario de Seguridad que ya estaba fichado por la inteligencia militar, ya fichado y todo, lo nombran. Eso habla de una decisión consciente, no de un accidente, yo no sé nada. Eso hace pensar que él tenía algún interés también para mantenerlo ahí, después de que había más de 16 informes de inteligencia en donde se le incriminaba y se le nombraba como un líder de un cártel, como el formador inclusive de la barredora, y por algo sería, Morena protege a estos delincuentes y además los hace secretario de Seguridad Pública. ¿Con qué fin? Habría que saber cuál es el fin de mantener, pues es seguramente una donación de recursos y cosas que les pudieran beneficiar. Por eso es que nosotros desde el PRI proponemos que esta investigación, porque son tan buenos para decir que van a lavar muy bien la casa, pues esta investigación tiene que iniciar desde Adán Augusto López Beltrán, Adán Augusto López, sí, no desde Adán Augusto López hasta... No prendas el nombre. Hasta el siguiente gobernador que fue Carlos Merino, que lo mantuvo y blindaron de esta manera al cártel. Andrea Gonzaga, de Movimiento Ciudadano. Yo quiero citar unas líneas del 18 de octubre de 2024.
Cinismo absoluto cuando dentro de su gabinete él había nombrado a una persona vinculada con el crimen organizado. Y todavía, digo nomás para sacar esto del pecho porque la verdad da coraje, ahora saca unos tweets y dice, pues sí, yo no sabía nada, no tenía idea de que estaba vinculado. Y uno se queda pensando, aquí plantea Luisa María Alcalde, que se quedan pensando, ¿no? Que si Felipe Calderón sí sabía de esta vinculación, pues entonces es responsable, y que si no sabía, entonces en manos de quién estaba el país. Cierra estas palabras que dice el 18 de octubre de 2024 diciendo, esto es lo que nosotros estamos desterrando. A mí me gustaría que si de verdad esto se está desterrando, entonces Adán Augusto diera la cara y asumiera la responsabilidad. Porque la gente ya está harta, la gente ya está cansada y la gente no es estúpida. Y lo mínimo que podemos hacer, si verdaderamente el señor no tiene la culpa, es dar la cara. Creo que es lo mínimo que se merece el pueblo de México. Pues que explique, ¿no?, cómo es que su secretario de Seguridad estaba coludido con un grupo de la delincuencia organizada. Si sabía, pues qué pasó, y si no sabía, pues cómo es que no sabía, porque era gobernador del estado. Ya llegó Alejandra Reyes del PAN. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Juan. Estaba duro el tráfico, ¿eh? Sí, hay muchísimo tráfico. Valoramos enormemente que estés aquí. Gracias. Vamos contigo y este tema. Sí, pues mira, Juan, qué bonito ver que en Tabasco fomentan la inclusión, que hasta el crimen organizado tiene espacio en su gabinete. Entonces, pues bueno, aquí venimos a hablar de Adán Augusto, el coordinador de la bancada de los mafiosos y, por supuesto, del creador de la organización criminal La Barredora, que, por supuesto, fue creada desde el interior de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco y que fue creada, por supuesto, por nada más y nada menos que Hernán Bermúdez, ¿no? Entonces, ellos querían desde el inicio todo mal, porque ellos querían que fuera una fuerza parapolicial. Entonces, desde ahí, foco rojo. Luego, querían combatir el huachicol y, sobre todo, el huachicolero, el calimba. Entonces, qué irónico que pasan de combatir el huachicol a ser ellos la propia organización criminal que huachicolean al propio Estado y a las y los mexicanos. Y aparte, no suficiente con eso, se hacen aliados del cártel Jalisco Nueva Generación, que, dato importante, ha sido el cártel más violento del país. Pues no decía López Obrador que íbamos a combatir la corrupción como barriendo las escaleras de arriba para abajo, y entonces este escalón de arriba lo vamos a barrer o no. Pues eso habremos de preguntarle a las autoridades. Camila Martínez, voy contigo porque, bueno, pues ahí está, hay investigaciones por parte de Fiscalías General de la República y del Estado de Tabasco, carpetas de investigación abierta. Este sujeto está prófugo, hay una ficha roja de la Interpol. O sea, acciones sí hay. Aquí la pregunta que están haciendo es ¿hasta dónde van a llegar las investigaciones, Camila? No, hasta las últimas consecuencias. Sin importar, ¿no?, a quién rocen. Sin importar a quién rocen. Y Sea quien sea. Yo creo que es responsabilidad, ¿no?, de las fiscalías poder externar, como lo ha propuesto la Presidenta de la República, toda la información. Aquí no estamos en los gobiernos del PAN que salieron, y aquí te quiero leer nada más, ¿no? Después de las sanciones de Genaro García Luna, lo que decía Felipe Calderón en una entrevista en El País, decía, sobre la condena de García Luna, tengo muchas dudas sobre el veredicto. Habló en Madrid, dice que fue persecución político-mediática en su contra. Igual Vicente Fox, que decía, ya sancionado García Luna, que él había hecho un muy buen trabajo, ¿no? Igual en el caso de Kenia López Rabadán, diciendo que Felipe Calderón, cuando el presidente López Obrador hablaba del caso de García Luna en la conferencia mañanera, salía Kenia López Rabadán a decir que estaban persiguiéndolo políticamente. ¿Por qué? Porque no querían que se supiera la verdad. ¿Ustedes Pero creen que eso esta no va a persecución pasar. no es judicial sino política o es judicial? ¿Qué está diciendo Morena con respecto a este exsecretario de Seguridad? Que necesitamos conocer toda la información de las fiscalías. Nosotros ya abrimos un procedimiento al interior del partido, pero por supuesto que si hay elementos que lo vinculen con el crimen organizado, no tiene cabida en nuestro movimiento. 50 Ahora, segundos. nosotros no vamos a encubrir absolutamente a nadie. Está claro que la oposición quiere generar una narrativa de García Luna 2.0, ¿no? Porque están desesperados, con cero agenda, con cero respaldo político, etcétera. No les van a dar el gusto, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es abrir, no por ustedes, sino por la gente, toda la información, que se conozca la verdad, ¿no? Y a partir de eso que se sancione a quien se tenga que sancionar. Sea quien sea. Sofía Carvajal del PRI. Yo lo que pienso es que, mira, la presidenta
está siendo rebasada está heredando una serie de problemas impresionantes y tienen una incapacidad en su gabinete para poder sacarla del escollo, porque es demasiado problemas el que se le está haciendo, y además todavía se da el lujo de decir que la oposición es la que está queriendo cooperar, o estamos acusando de cosas que está acusando el mismo Departamento del Tesoro. O sea, es increíble que la gente lo sabe. Mira, esas mañaneras que insisto, son una cantaleta de mentiras cuando hablan de un sistema de salud como el de Dinamarca y ves que hay goteras, que la gente no tiene ni camas donde atenderse, que hay un maltrato institucional a los médicos y a las enfermeras. Ayer estuve en un refugio migrante, la gente está absolutamente abandonada. La Comar y el Instituto Nacional de Migración son una basura, tratan mal a la gente. O sea, de verdad el gobierno se está desmoronando. Y la prueba de que están infiltrados por el crimen organizado es la mejor prueba. Haber nombrado un secretario de Seguridad Pública a una persona que estaba ya señalada por inteligencia militar, me parece ya el colmo del cinismo defender una posición así y no incluir en esa investigación a Adán Augusto López. Yo sí quiero decir una cosa, Por ¿no? favor, Y hay Camila. una diferencia muy importante. ¿Qué es lo que está pasando con el proyecto de la Cuarta Transformación? Hoy el gobernador del estado de Tabasco es de la Cuarta Transformación, ¿no? Es decir, no tuvimos que esperar, como ha sucedido en gobiernos, por ejemplo, del Partido de Acción Nacional, en gobiernos del PRI, a que llegue un gobierno de oposición para abrir las carpetas, ¿no? Nosotros mismos sabemos lo importante que es. Sí, es importante. Vamos a La esperar diferencia a que es- termine, Camila, pero es Claro. interesante lo que está diciendo. Ahí es un gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Digamos que sabe la responsabilidad que hay de abrir estas carpetas. Ojo, ¿no? A la gran diferencia, ¿no? De lo que ha hecho, por ejemplo, el PRI y el PAN, que es encubrir durante años, hacer a los criminales incluso sus banderas. Hoy la Cuarta Transformación sabe Un que minuto. tiene la responsabilidad de que se sepa, ¿no? Y por eso la importancia, por ejemplo, de tener las conferencias matutinas donde toda esa información se puede contrastar con los periodistas que pueden ir haciendo preguntas para dar a conocer qué es lo que sucede con esos casos y sancionar. Andrea Gonzaga, ¿no estás de acuerdo con lo que acaba de decir Camila? Tiene toda la razón. Que se sepa, y le quiero responder porque dijo que se sepa desde cuándo. El 13 de noviembre de 2024, en la mañanera tan importante que acaba de decir Camila, el gobernador Javier May, que debo de reconocerle que sí se ha portado a la altura, diciendo que no va a militar en Morena porque él gobierna para el pueblo, cosa que creo que muchos gobernadores de Morena deberían de hacer, dijo que Vox Populi, todos sabíamos quién era el que tenía el cargo de la barredora. Los reporteros le gritaron el nombre del HH sujeto del que estamos hablando el día de hoy y siguió. Esto se sabe, repito, desde el 13 de noviembre del 2024. Nadie dijo nada. ¿Cuándo se emite esta ficha? 14 de febrero. Nadie abrió de Morena ni dijo nada. El mismo día que el señor salió disparado a Panamá, a España y a Brasil. Después le perdieron la pista. ¿Desde cuándo se sabe? Desde entonces. Ahora, muy buen gobernador, honestamente no lo sé, yo no soy tabasqueña, Un pero minuto. la rivalidad que existe política también es lo que está impulsando el que se esté dando esta investigación. A Y ver, también esta investigación es tema, perdón, de esta semana, gracias a Grupo Fórmula, porque fue una entrevista de Radio Fórmula con el comandante de la 30 Zona Militar en Tabasco, Miguel Ángel López Martínez, quien dio a conocer esta información. Se trató de un general de brigada del Ejército Mexicano. Es turno del Partido Acción Nacional. Sí, lo que estamos viendo es una guerra interna, por supuesto, entre la falsa transformación. Un día se encubren y otro día se destruyen. Entonces, pues bueno, esto claramente no es un gobierno, esto por supuesto que es una supervivencia de rufianes. Entonces, yo nada más quiero decir esto, desde el 12 de julio hasta el día de hoy no sabemos absolutamente nada de Adán Augusto, está escondido, cual rata en alcantarilla, así es como está. Tuvieron a un jefe policíaco que por supuesto fundó un grupo criminal, lo blindó, lo afilió a Morena y ahora lo sacrifican, lo quieren sacrificar cual cerdo. Así es como funciona Morena. Y yo quiero dar datos duros también en esta información. Los homicidios dolosos en Tabasco durante el primer trimestre aumentaron 66%.
y las extorsiones 41%. Esto significa que de los homicidios, 252 víctimas han estado en Tabasco. Esto es lo que dejó Adán Augusto. Esto es lo que dejó con su secretario de Seguridad, que no hizo absolutamente otra cosa más que dedicarse a la organización A criminal. ver, rápido, Alejandro, una pregunta. ¿Está bien que hayan denunciado, que haya carpetas de investigación, que haya ficha roja de Interpol, o está mal? Porque ya no acabo de entender. Si el sujeto presuntamente operaba para un grupo de la delincuencia organizada y se le está persiguiendo, está mal, pero si no se le estuviera persiguiendo, también está mal. O sea, no lo acabo de entender. Si me lo puedes aclarar, por favor. No, claro que está bien que Ok. se le esté persiguiendo. Por supuesto que está bien. Lo que aquí se está criticando es cómo Morena encubre a su gente, porque cuando son de ellos, ahí sí son unos santos, hay que prenderles una veladora, pero si no son de ellos, entonces todos sabíamos y todos tenemos que estar al tanto de eso. Camila Yo Martínez nada de más quiero Morena. decir, a ver, si esto se dio a conocer en 2024, como dice Andrea, Adán Augusto ya no era secretario los de informes Gobernación, son desde el 2019. ya Los tenía, informes- digamos, otro encargo Pero los informes del legislativo. ejército son desde antes. Por un lado, ¿no? Y Antes por de otro que lado, él nombrara al Ajá, cuando secretario él de seguía Seguridad siendo Pública. gobernador, cuando sale la información del ejército, los 16 reportes de 2021, donde él seguía siendo gobernador. sí, pero esos reportes eran públicos porque, o Claro sea, por que ejemplo, eran en el públicos. caso de Felipe Calderón nos queda clarísimo que él había recibido una serie de cartas, él había recibido una serie de información donde mostraban cómo Genaro García Luna estaba vinculado con el cártel de Sinaloa. Decidió no hacer caso, ¿no? En el caso de la investigación, yo creo que una parte importante sería saber Un eso, minuto. ¿no? Sofía Yo- Carvajal, 45 segundos se nos acaba el Ay, programa. no, es muy se nos acaba el poquito. programa. A ver, yo lo que quiero decir es la oposición la que ordena la liberación de Ovidio Guzmán cuando fue detenido en Sinaloa? No, ¿verdad? ¿Cómo? Fue la oposición Ajá. la que ordenó la liberación de Ovidio Guzmán No, por supuesto. cuando fue detenido en Sinaloa. La oposición es la que es acusada por el presidente de Estados Unidos de no hacer lo suficiente para combatir al narcotráfico. La oposición es responsable de que Andrés Manuel López Obrador haya pactado con el crimen organizado y haya protegido a los narcopolíticos de Morena. No, pero la ¿qué oposición tal? es culpable Bueno, de que Andy pero López ¿qué Beltrán tal esté ya señalado Rington? públicamente ¿Qué tal de los recibir dinero del Duarte? crimen ¿Qué organizado? tal? O sea, yo te Y puedo que la hacer el oposición gober es precioso. de que Luis de que Humberto, Adán que trabaja Augusto, con Adán Augusto. en el gobierno de López Obrador, en diálogo con gobernadores y el titular de Seguridad Pública, se ha señalado de proteger a miembros del crimen organizado y a narcopolíticos de Morena. La oposición tiene gobernadores como Rubén Rocha Moya o como Alfonso Durazo, Como Rubén que Moreira. son, no, Rubén Rocha Moya. Como Rubén Moreira. No, la oposición como es Tomás muy Yarrington. honorable, espérame, como- es muy honorable Rubén Moreira. Quiero decirte que tiene Oigan, una calidad moral y Vamos una a, calidad está vamos a seguir terrible, cayendo en lo impresionante. mismo, Muy con bravo. todo respeto, Sí. compañeras, de nombrar a Yo todas las solamente- personas deslenables del país. De acuerdo, a ver, yo solamente quiero decir, ¿no? Ya nos hubiera gustado que en los gobiernos del PAN, ¿no? En los gobiernos federales del PAN, donde había toda la información para que se supiera que el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, estaba vinculado Y con al el cártel PAN de no le hubiera Sinaloa, gustado. hubieran abierto pero una hoy es Adán carpeta Augusto. como hoy lo Al está PAN haciendo le la Cuarta hubiera gustado Transformación. siempre O sea, personajes como Luis hubieran Humberto o informado. Luis Humberto Montaño. Una por una, por favor, ahora sí no se está Luis entendiendo. Humberto Montaño, Nos empleado hubiera- de Adán Augusto en el Senado, ha ganado 8,000 millones de pesos en contratos, con contratos del gobierno federal. Así la corrupción de Morena. Yo Excelente quiero relación tirar, con Estados como dice el Unidos. hubieran estado a la altura de lo que hoy está haciendo Morena. Camila Y la Cuarta Martínez, Andrea Transformación.